Lo que tengo hoy para compartir es una historia de perfumes, una historia de olores, una historia de gratitud. Y te vas a ir dando cuenta a medida que vayamos leyendo y vayamos avanzando que lo que vamos a hacer el fin de semana que viene es algo muy parecido a lo que pasó en esta historia, muy parecido. Así que, bueno, te decía que es una historia de olores. Y como para romper un poco el hielo y para preguntarte, yo no sé si a vos te pasa, me doy cuenta de que nos pasa a varios porque es algo que siempre me pasó y que ahora hablando con mis hijas lo descubro también, pero cada casa tiene su olor. ¿Tiene olor tu casa? ¿Tiene un olor particular? Yo de la mía me di cuenta cuando me fui de vacaciones y volví después de 2 semanas y decís, y al año siguiente me volví a ir y volví y decís, este es el olor de mi casa. Y ahora que voy a la casa de mis padres, llego y sí, este es el olor de mi casa. Y cada casa tiene un olor. Mis hijas cuando Emma recibe una ropa de la prima más grande que ya no le queda, y me dice, esta ropa tiene olor a Valentina. La casa de Valentina tiene un olor también, distinto. Cada casa tiene su olor. Y creo que no hay mucha luz, pero no hay nadie acá arriba de los 65, 70, así que te voy a decir algo en confianza. Cuando vas a la casa de alguien grande, a veces hay olor a naftalina o, no sé si conocés, heno de Pravia, es un olorcito como a lavanda. Bueno, hay olor a eso en las casas de los abuelos. Y en algunas hay olor a torta también, y está bueno eso. Pero también, ahora yendo a hablar un poco más en serio, en las casas hay otro olor que no es un olor que se percibe con la nariz, sino que tiene que ver con el olor y el perfume del ambiente, del clima que se vive en casa. Y ahí no siempre el olor es lindo, no siempre el ambiente de una casa es lindo. Hay casas que tienen un lindo ambiente y vos vas y son lugares donde se respira paz, donde se respira armonía, donde te sentís bienvenido, donde decís, quiero volver a esta casa, qué bien que me atendieron, qué lindo que es estar acá. Y a veces nos toca estar en casas o en nuestra propia casa, el olor no está tan bueno. Y yo quería que vayamos ahora a ver la historia de una familia en la que no se respiraba buen olor al principio. Había un olorcito ahí medio raro. Es la historia de Marta, María y Lázaro. ¿Los conocés? ¿Escuchaste hablar de ellos? Ellos vivían en Betania, te la voy a hacer corta para meterte un poco en dónde estamos parados. Eran muy, muy amigos del Señor Jesús, muy amigos del Señor Jesús. Y un día pasó algo en esa casa que no olía muy bien. Llegó el Señor Jesús de visita y Marta le encantaba atender bien a la gente y hacer cosas, era muy de hacer. Y entonces se puso a servirlo y se puso a ordenar la casa y estaba ahí toda nerviosa y atareada y trataba de tenerlo bien al Señor y de servirle la comida y de que no le falte nada. Se habrá preocupado seguro por lavarle los pies porque venían costumbres de caminos de tierra. Cuando llegaba un invitado había que lavarle los pies. Y María, que era la hermana, por el contrario, cuando llegó el Señor Jesús, se sentó y se puso a disfrutar de su compañía. Y eso a Marta hizo que le hierva la sangre, porque dice, ¿cómo puede ser? Y le dice al Señor Jesús, ¿cómo puede ser que no te importe que yo esté acá como loca, sirviendo y haciendo todas las cosas de la casa, y ella está acá sentada, disfrutando de estar con vos? No me hubiera gustado estar en esa casa en ese momento que apareció ese reproche, esa queja, eso que le brotó del corazón, que generó que Jesús le diga, Marta, Marta, afanada y turbada estás, tu hermana eligió la mejor parte. En esa casa en ese momento no se respiraba perfume lindo. Pero ahora sí quiero invitarte a que vayamos a la Biblia y que busques Juan en el capítulo 11, porque pasó algo en la vida de esta familia, pasó algo que cuando terminemos de leer vamos a encontrarnos en otra escena en la casa de esta familia y vamos a ver que el perfume de la casa cambió. Y me interesa mucho que podamos descubrir la belleza que hay en esto, qué fue lo que pasó ahí para que cambie ese perfume. Te decía que estábamos en Juan en el capítulo 11. Dice, estaba entonces enfermo
uno llamado Lázaro, ya te lo presenté, Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ¿ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá? Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Y me alegro por ustedes de no haber estado allí, para que crean, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto: el Maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo: ¿dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: miren cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este, que abrió los ojos al ciego, haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quiten la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios?
Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desátenle y déjenlo ir. Y ahora quiero invitarte a que vayamos al 12. Dice: 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó 1 libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de los discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres los tendréis siempre con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Bueno, acá estamos otra vez con estos 3 hermanos. Uno estaba muerto y la casa cambió, y cambió mucho. Ya no era la escena anterior donde estaba Jesús ahí y estaba Marta reprochándole a la hermana. Ahora había llegado algo que conmovió a esta familia y que puso a prueba a esta familia. Se había ido Lázaro, se murió, y lo habían llamado a Jesús para que él vaya a sanarlo, y Jesús no fue. Esperó 4 días para ir. 4 días. Dejó que se muera Lázaro. Jesús sabía lo que iba a pasar. Y esta familia, de repente, después de que pasan esos 4 días de estar esperando y que Jesús no llegó y estar llorando, se enteran de que Jesús venía en camino. Y ahí la tenemos a Marta, la misma impulsiva, la misma que estaba ahí, que se ponía a servir, la misma ansiosa, la misma acelerada, la misma servicial, que salió corriendo a encontrarlo a Jesús. Ni siquiera lo dejó llegar a la casa. Salió corriendo a encontrarlo en el camino. ¿Y qué hizo cuando lo vio? Si vos hubieras estado acá, esto no hubiera pasado. Si vos hubieras llegado a tiempo, esto no hubiera pasado. ¿Qué hizo? Le reprochó que no estuvo ahí en el momento justo. Le reprochó que su hermano estaba muerto. ¿Qué fue lo primero que hizo? Descargó en el Señor Jesús lo que estaba viviendo, lo que le pasaba. No estuviste acá. Salió de ella lo que iba a salir de su corazón, porque Marta era así. Señor, no llegaste, no estuviste, y mi hermano está muerto. Reproche, queja, dolor, tristeza, y después algo más. Y le dijo, también sé que todo lo que pidas, todo lo que pida, va a ser hecho, lo voy a recibir. Sé. Y el Señor Jesús, escuchando que ella le dice que sabía eso, le dice: mirá, Marta, tu hermano va a resucitar. Sí, ya sé que va a resucitar. Va a resucitar cuando todos los muertos resuciten, porque conocía lo que decía la ley, lo que decían las Escrituras, lo tenían claro. Sé que va a resucitar, sé que todo lo que pida, pero Marta estaba ahí y no podía unir lo que sabía con la realidad de lo que estaba viviendo. No podía, su corazón acelerado, su manera de vivir, las quejas que le brotaban de adentro y su incredulidad no le permitían a ella unir y conectar todo eso que sabía y que conocía, o que estaba la misma presencia del Señor Jesús ahí adelante de ella, con lo que estaba pasando en ese momento. Y esto me hace pensar mucho en lo que nos pasa a veces
a nosotros. Porque muchas veces nosotros también somos como Marta. Y conocemos mucho, pero nos cuesta conectar lo que conocemos con la realidad que nos está pasando. Y cuando nos cuesta unir lo que conozco de Dios, lo que conozco del Señor Jesús y lo que conozco de su palabra, con lo que yo estoy viviendo, de mi corazón brota la queja, brota la ansiedad, brota la desesperación y corro el riesgo también de convertirme en una persona religiosa, porque tengo mucho conocimiento, pero no lo puedo unir con mi experiencia cotidiana. O puede pasar también que no tenga conocimiento, y como no tengo conocimiento, tampoco puedo unir lo que me pasa con lo que Dios va a hacer, porque no lo conozco, y al no conocerlo le falta combustible a mi fe. La respuesta del Señor Jesús para Marta fue: ¿crees? ¿Crees? El Señor Jesús se paró adelante de ella a decirle: yo soy la resurrección y la vida. No se trata de conocimiento, se trata de que estás adelante mío, del que es resurrección y vida. Yo puedo resucitar a Lázaro hoy. Y también te digo que Lázaro va a resucitar y que va a tener vida eterna. Estás adelante mío, Marta. Yo soy el que tiene la situación bajo control y yo soy el que tiene poder para devolverle la vida. No se trata de lo que vos sepas, sino de que vos creas en mí, que soy el gran yo soy, Dios, Jesús, el Mesías, el Salvador. Y en ese momento Marta respondió y respondió bien. Dijo: creo que tú eres el Cristo, creo. Unió lo que sabía, lo que conocía, con lo que estaba pasando en ese momento y eligió creer en el Señor Jesús. Y en ese momento el Señor Jesús terminó su trabajo con ella. ¿Cuántas veces necesitamos volver a encontrarnos con Jesús adelante de lo que nos está pasando y darnos cuenta de que Él es resurrección y vida para cada uno de nosotros? Y que en lo que vos puedas estar viviendo hoy, en tu casa, en tu situación personal, puedas estar encontrándote con Él y diciendo: creo en lo que vas a hacer, como le cantábamos recién. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. Mirá, cuando hay quejas, cuando hay reproches, es porque adentro nuestro están pasando, por lo menos pueden estar pasando 3 cosas. La primera es esto de la incredulidad, de no creer, o el orgullo. Quizás todavía no le dimos al Señor Jesús la llave del auto de nuestra vida para que sea Él el que maneje la situación. Como pasó en este caso, Jesús manejó cuando fue a visitar a la familia, no fue cuando se lo pidieron ellos. O capaz que se la diste, pero estás sentado en el asiento de al lado diciéndole al Señor Jesús cómo tiene que hacer las cosas y cómo tiene que manejar. Y ninguna de esas 2 cosas te van a llevar al lugar correcto. Cuando hagas eso, vas a estar quejoso, no va a salir gratitud de tu corazón y no te vas a poder encontrar con lo que Dios quiere hacer. La otra es que haya otro en el primer lugar y no Él. Cuando vos pones a otra cosa en el primer lugar y cuando Dios te la está pidiendo o cuando todo empieza a tambalear, tampoco vas a poder agradecer y van a salir quejas de tu corazón. Porque Dios es el que tiene que tener el primer lugar en nuestra vida. Y lo otro es la ingratitud en sí misma. El ponerte a mirar la vida y no darte cuenta de cuántas cosas recibiste, de cuánto tuviste. ¿Acaso no lo conocía el Señor Jesús, Marta? ¿No había estado con Él? ¿No era la primera vez que aparecía ahí? ¿No era un perfecto extraño? ¿No lo había visto obrar en otras situaciones? A veces nos falta recordar y dar gracias y valorar las cosas que tenemos. Te decía que Jesús, cuando le dijo: ¿crees?
y ella dijo que sí, terminó con Marta por ese momento. Había logrado lo que quería, que era que Marta salga de la teoría y se vuelva a la relación con él. Y ahora salió a buscar a María. María era muy distinta a Marta. María era la que vivía a los pies del Señor Jesús. Era la que cuando el Señor Jesús había estado en la casa se había quedado con él, disfrutaba de su presencia, recibió la aprobación de Jesús de decir, elegiste la mejor parte, y ahora, conociéndolo, estaba sumergida en la tristeza. Todos los que estaban ahí estaban consolándola. Yo me la imagino llorando desconsolada, sin parar, angustiada. Y el Señor Jesús la mandó a buscar, porque ella no fue a buscarlo como su hermana. Era más tranquila, era otra forma de ser. Cuando escuchó que el Señor Jesús la llamaba, salió. ¿Y a dónde fue? A los pies del Señor Jesús. Fue a sus pies, porque era el lugar donde ella sabía que tenía que estar. ¿Y sabés lo que le dijo cuando estaba a sus pies? Exactamente lo mismo que le dijo Marta. Si vos hubieras estado acá, esto no hubiera pasado. La actitud era totalmente distinta. No estaba acelerada, no estaba reprochona, pero estaba llorando ahí el dolor de decir, la verdad es que no entiendo lo que estás haciendo. No lo entiendo. Yo pensé que vos ibas a venir y que si vos ibas a venir esto se solucionaba y él se sanaba. No lo entiendo. No lo entiendo. Y se lo dijo a los pies, postrada. Estaba llorando su dolor y expresando la angustia y la perplejidad de decir, no sé qué pasó, no sé qué pasó. Y me gusta mucho ver lo que Jesús hizo con ella, porque no se puso a hablar, no le dijo ni una palabra. Se unió a toda la gente que estaba ahí, fueron al sepulcro a ver dónde estaba Lázaro, y Jesús se conmovió a tal punto que se largó a llorar, lo mismo que estaba haciendo María. María no necesitaba palabras, no necesitaba una exhortación, no necesitaba un desafío. María necesitaba consuelo, consuelo. Necesitaba a alguien que esté al lado de ella, alguien que empatice con lo que a ella le estaba pasando. Y Jesús lo hizo. Me encanta esto, porque Él sabe cómo tiene que tratar con cada uno de nosotros. A algunos nos tiene que tirar una zarandeada y nos tiene que hablar y nos tiene que hacer pensar. Y a otros sabe que la manera es otra. O hay momentos y momentos. Y a veces, en este caso, era eso. Era que Él esté ahí. Estaba Jesús. Y Jesús le mostró que lo que estaba pasando no era algo que para Él le era algo indiferente, frío, lejano. Lloró al lado de ella. Y para María eso fue suficiente, suficiente. A veces nos pasan cosas y vivimos en la vida bien, viviendo en una relación con el Señor Jesús. Nada de religiosidad, nada de quejas, nada de lo que era Marta. Pero aún viviendo en una relación como la que tenía María con el Señor Jesús, nuestra fe es desafiada a crecer. Y los desafíos a crecer en la fe y a verlo y a conocerlo al Señor Jesús de una manera nueva no vienen solamente por nuestros tiempos de devoción, por nuestros tiempos de lectura, por nuestros tiempos de oración, que era algo que a María le salía naturalmente, sino que vienen de ejercitarnos en el gimnasio de la vida, de las pruebas, de las situaciones que nos toca vivir. María ahí conocía mucho del Señor Jesús, pero su fe en ese momento también estaba siendo desafiada. Y lo que ella conocía del Señor Jesús, en ese momento estaba siendo estirado también. Iba a ver algo nuevo que no había visto hasta acá. Iba a conocer algo que no había visto hacer al Señor Jesús. No le habían visto resucitar a un muerto. Conocían que el Señor Jesús sanaba enfermos, pero esto no lo había visto. Se salía de lo que ella sabía y por eso estaba llorando a sus pies. Nuestra fe se estira y crece y se desafía
en medio de las situaciones que vivimos en nuestra vida. Y esos momentos son momentos que nos permiten conocer al Señor Jesús de una manera nueva, distinta a como lo conocíamos hasta acá. Y eso produce en nosotros un fruto que antes no teníamos. Produce paciencia, produce esperanza, crecemos. Finalmente pasó lo que todos estábamos esperando en la historia. Lázaro resucitó, el Señor Jesús lo sacó de la muerte y todo lo que fue la charla con Marta y todo lo que fue el consuelo con María y todo lo que ocurrió en ese momento se consumó en la victoria sobre la muerte y en el que vieron ahí consumado lo que Jesús había anunciado y lo que había dicho. Lázaro estaba vivo, otra vez, vivo. No lo podían creer. Estaba ahí, desátenlo, déjenlo ir. Fue tremendo lo que pasó, tremendo lo que pasó. Y te tiro un dato que no te lo dije antes. Lázaro era el que sostenía económicamente a esta familia, porque las mujeres no trabajaban. O sea que además del dolor familiar y de todo lo que había por la pérdida de su hermano querido, estaba también el decir, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿De qué vamos a vivir? ¿Cómo nos vamos a mantener? Porque se fue el hombre de la casa, no estaban casadas ellas. Y Lázaro estaba vivo otra vez. Volvió el hermano, volvió el sustento, volvió la vida. Jesús, que es la resurrección y la vida, había cambiado la tristeza, había cambiado la incertidumbre, había cambiado la desazón, había cambiado las dudas en vida, en alegría, en fiesta. Y eso es lo que se ve en Juan en el capítulo 12, en esta cena que preparó esta familia. Yo no sé si te diste cuenta, pero cuando empezamos a leer, referenciaba a María con la que había ungido los pies del Señor Jesús. Y ahora, cuando vamos al 12, une este episodio con la resurrección de Lázaro. Las conecta a las historias. ¿Por qué? Porque esa cena de ahí, de acción de gracias, que ellos vivieron, estaba estrechamente conectada con lo que pasó. El perfume de esa casa había cambiado. Lo que pasó en la casa cambió. ¿Qué pasó? Llegó el Señor Jesús. Lázaro no iba a hacer una cosa mejor que sentarse al lado de él, a estar con él, a charlar. Además era el hombre de la casa, era lo que correspondía, era un anfitrión como tenía que ser. ¿Y Marta qué estaba haciendo? Estaba sirviendo la comida. ¿Qué es lo que supo hacer siempre? ¿Vos te la imaginás a Marta en otro lugar, haciendo otra cosa? ¿Dejó de ser Marta? No. ¿Pero escuchaste alguna queja? ¿Leíste que se quejó, que dijo algo? No, nada. Estaba sirviendo. Yo me la imagino ahí poniendo la mejor comida, el mejor plato, el mejor mantel, contenta, relajada, distendida. ¿Haciendo qué? Acciones de gracias, gratitud. Estaba Jesús. ¿Y María qué estaba haciendo? ¿Dónde estaba María? A los pies del Señor Jesús. ¿Dónde iba a estar María? ¿En qué otro lugar te la podés imaginar? A los pies del Señor Jesús. ¿Y le importó a Marta que María estaba a los pies del Señor Jesús o que Lázaro estaba sentado en la mesa? No importó. ¿Importó la manera en la que cada uno dio gracias? No importó. Marta estaba ahí disfrutando de que estaba Jesús. Había tenido un encuentro personal con él. Y ahora lo único que le importaba era agradarlo, era servirlo de la mejor manera posible, porque se había encontrado con el que era verdaderamente la resurrección y la vida. ¿Y María? ¿Qué hizo María? María se puso a los pies del Señor Jesús. Hizo algo muy especial. Derramó un frasco de perfume de nardo puro muy costoso. Es como decirte que agarró el mejor frasco de perfume importado que puedas conseguir hoy en la perfumería o en el free shop, de esos que valen cientos de dólares, hizo ¡trac! Y lo tiró ahí y se lo puso en los pies y después le secó los pies con sus cabellos. Era una locura lo que estaba haciendo, una locura en todo sentido, una locura porque nunca una mujer en esa cultura iba a hacer una cosa así. Y era una locura porque lo que estaba rompiendo ahí a los pies de Jesús era el equivalente a un año de laburo. Un año de laburo, un año de ahorros había metido ahí adentro. Y ella fue y hizo, esto es para vos.
María se había dado cuenta que el que estaba delante de ellas era mucho más grande de lo que ella pensaba. Y expresó en ese acto de adoración que Jesús era su sustento, que Jesús era su todo, que Él era la vida. Expresó gratitud, expresó adoración, fue y dio lo mejor que tenía para dar, lo más costoso. Fue adoración y gratitud sacrificial, con sacrificio, posta a posta. No fueron palabras, no fueron canciones huecas, sin nada, sin significado. Con ese acto estaba mostrando que lo que estaba haciendo ahí era genuino, era algo verdadero. Ese perfume las mujeres lo guardaban para cuando se casaban. Era ahorro y era una preparación para el día de la boda. Y ella lo puso ahí como diciendo, mirá, mi esposo sos vos, que es una expresión de lo que la iglesia es del Señor Jesús. Estamos casados con vos. Somos la novia que espera al esposo. Vos sos nuestro todo. Vos sos mi vida. Vos sos en quien espero y en quien confío. Y lo que hizo ahí en ese momento, llenó toda la casa del perfume. Ya no se respiraban las quejas de Marta. Ya no se respiraba la ingratitud ni la incredulidad. Lo que se respiraba era gracias, gracias, gracias. Gracias, ¿por qué? Porque estás acá, porque estás acá. Y cuando vos estás acá, no importa nada más. Nada más tiene valor como el que vos tenés. Y no lo estaban diciendo porque lo sabían, lo habían vivido, lo habían visto. No era conocimiento nada más, era vida. Era un encuentro personal con Jesús. Y lo que pasó ahí fue de testimonio para todos los que estaban alrededor mirando esa escena. No hay mejor manera de empezar un mes de acción de gracias que poniendo al Señor Jesús en el primer lugar y pensando, ¿quién sos vos para mí hoy? ¿Quién sos? ¿Qué tengo para dar gracias relacionado con vos? ¿En qué te pude conocer más este año? ¿En qué cosas me estás desafiando a creer? ¿Cuál es la historia de mi vida en la cual te estoy viendo? ¿O en la cual hoy me estás simplemente llamando a creer? Porque todavía no te puedo ver obrar y no entiendo lo que estás haciendo. Pero sé que vos sos la resurrección y la vida y lo creo. De la misma manera que esta familia tuvo su historia ahí, cada uno de nosotros tiene historia para eso. Yo tengo la mía. Estoy en un año muy especial. Y lo he visto al Señor hablar, lo he visto al Señor consolarme y tuve momentos donde lo único que necesité fue saber que Jesús estaba ahí al lado mío. Y te puedo asegurar que uno puede perder lo que sea, pero lo mejor que tenemos es tenerlo a Él y concentrarnos en Él y darle gracias porque Él está, porque Él está. Hace la diferencia. Podés vivir cualquier situación, pero si Él está a nuestro lado, es otra cosa. No hay mejor adoración que esta. No hay mejor adoración que poder cantar de nuestra historia, de lo que nosotros conocemos y hemos visto de la vida del Señor en nuestra vida. Pablo le decía a los romanos que presenten su cuerpo, ya no un frasco de perfume, en sacrificio vivo. Y ese es, decía, el culto racional. Es unir lo que me pasa con la canción. Es unir las letras que escriben los poetas con lo que yo canto. Esta semana en un ensayo compartíamos un poquito acerca de esta historia y uno de los que estaba orando se puso a orar por esto y decía, Señor, gracias que nosotros no cantamos canciones de fantasía
como en Disney, sino que cantamos de nuestra historia, de lo que vos hiciste en nuestras vidas. Y a mí me encanta eso, que yo pueda ponerle letra a lo que el Señor hizo en mí y poder cantar y decir, es real, sos vos en mi vida, obrando, haciendo, transformándome, desafiándome a crecer. Es una belleza. Arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, como han sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Así que ahí, parado en el Señor Jesús, arraigado en Él, lo único que no vas a poder perder nunca en tu vida, quería invitarte a que podamos cerrar este tiempo dando gracias. Que vos puedas tomarte tu tiempo ahí en lo personal y ponerte a pensar en lo que fue este año, en lo que fue para vos, en tu vida personal, el Señor Jesús, y que puedas derramar ahí tu perfume de gratitud.